Bienvenidos al episodio número 11 de esta serie, Embelleciendo tu Carácter. El pastor Germán Parra ha venido desde Puerto Rico aquí y a sus hogares para traernos estos mensajes de Dios. Sí, muchas gracias también Miriam por introducirnos en este programa. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos la alegría de contar con el pastor Parra. El pastor Parra ha desarrollado temas muy interesantes, temas sobre cómo embellecer nuestro carácter, cómo poder de esta manera crecer más en nuestra experiencia cristiana. Además, cómo podemos poder de esta manera ser útiles a nuestro Dios y a nuestra comunidad. ¿Qué tenemos, Miriam, a continuación con el pastor Parra? ¿Nos puedes dar más información? Si realmente que estos mensajes han sido de bendición y han sido algo que podemos aprender para mejorar y embellecer nuestro carácter. Y el tema de esta ocasión lleva por título La belleza de Cristo. O sea que quédese con nosotros durante todo este programa para explorar juntos y aprender de la belleza de Cristo. Y para continuar, vamos a escuchar una pieza por Michael Settle titulada En el Monte Calvario. Gracias, Michael, por esta pieza,
en el Monte Calvario. Y para continuar, amigos, los invitamos para ir a Dios en oración. Vamos a invitarlos a orar y a inclinar sus rostros donde quiera que estén, en su casa, de donde estén mirándonos. Oremos a Dios para que Él esté con nosotros y nos acompañe durante este programa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a ti tal como somos, sin ninguna pretensión de que merecemos nada, sino simplemente pidiéndote que tú estés en esta hora y en este momento en el cual vamos a dedicar estos minutos para aprender más de ti a través de la voz y de la inspiración del pastor Parra, que nos guiará en un tema que va a ser muy importante para nuestro crecimiento espiritual, y te pedimos que tú estés con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompañe, que podamos sacar lecciones que nos ayuden para salir en el entorno que nos encontramos y para poder demostrar a otros que tú eres un Dios de amor y que tú puedes usar a tus hijos para beneficio y para ayuda en la comunidad que nos encontremos y en nuestra familia. Te entregamos este momento y te pedimos tu bendición en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, para seguir disfrutando de este programa, los invitamos a escuchar a Jill Morricone con el himno Santo, Santo, Santo. Gracias, Jill, por esa pieza. Santo, 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 Dios omnipotente. Hermanos y amigos, es tiempo del pastor Germán Parra. Vamos a dejar el resto del tiempo con el pastor Germán Parra para que desarrolle su tiempo. Así es que le damos la bienvenida y el tiempo es suyo. Nuevamente, bienvenidos al continuar esta serie maravillosa, enriqueciendo y embelleciendo tu carácter. Y como siempre le pedimos permiso al Señor, les invito para inclinar su rostro allí en su puesto, oremos. Nuestro más fiel y amante Padre Celestial, endeudados y agradecidos por haber enviado a Jesús a esta tierra para salvarnos, para ser nuestro modelo, por convencernos de que tienes algo más que darnos que lo que el mundo nos ofrece, te abrimos nuestro corazón a la influencia y a la dirección de tus principios de belleza, y lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta el pastor Elton Wallace lo que le sucedió a una joven adinerada que dejó lo mejor de su tierra en el corazón de Inglaterra para ir a trabajar en la selva de Ruanda. Aquella mujer despreció
las bondades, las oportunidades y la riqueza de la cual disfrutaba su familia. Y ellos estaban muy incómodos porque estaba dejando otras lindas opciones de estudio y también de desarrollo profesional. Pero como a esta joven le gustaba y le inquietaba la vida de los animales, así que esta chica lo que hizo fue definitivamente templar su campamento allá en medio de unos gorilas que le inquietaban porque se estaban extinguiendo. La noticia llegó a pocos meses a su casa. Esta mujer había sido infectada por una epidemia, una infección de la cual estaban padeciendo estos gorilas. Así que el pastor tuvo que venir para celebrar la ceremonia fúnebre. Le habían pedido, ella había solicitado a su familia que la enterraran allá en el corazón de la selva donde trabajaba con estos animales. Y aquel pastor, al ver cómo los animales saltaban de un lado a otro, de hecho ya había tenido que enterrar a varios, pudo comprender en el fondo de su alma, recordar la declaración de 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, donde el Señor nos dice: ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El pastor pensaba cómo aquella mujer había desperdiciado, entre comillas, su vida para gastarla en medio de esos animales irracionales que no entendían el esfuerzo ni el sacrificio con el cual ella había dejado todas las oportunidades y lo mejor de Inglaterra para infectarse y finalmente morir en medio de ellos. Sí, queridos amigos, queridos hermanos, la palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo a esta tierra en medio de una raza humana y lamentablemente nuestros pecados, como una epidemia, infectaron a nuestro Señor Jesucristo y sin haber cometido uno solo de ellos, le dimos muerte en la cruz del Calvario. Ya conocéis la gracia, dice el Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Los gorilas no entendían lo que esta mujer había hecho. Nosotros podemos, a través de la palabra y en esta serie Embelleciendo tu Carácter, traer nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestra mente, para que el Señor nos instruya acerca de la belleza del gran Rey de los cielos, que pudo cambiar la gloria y la majestad de las alturas por una pesebrera y finalmente por una cruz, para morir sin ropa, por amor a ti y por amor a mí. Este es el gran mensaje de la salvación. Embelleciendo tu carácter tiene que ver más que con el atuendo externo, con el arreglo, tiene que ver con la transformación de nuestros afectos, de nuestros hábitos y nuestra verdadera preparación para el advenimiento del Señor. Jesús es nuestro ejemplo máximo en la edificación del carácter. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? En el libro La Educación, página 69, encontramos una linda declaración que dice: en el Maestro enviado por Dios, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. Cristo vino al mundo para revelar este ideal como único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que todo ser humano debiera ser, lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad, todos los que lo recibieran. Estas son buenas noticias. Jesús no solamente es nuestro ejemplo, no solamente es nuestro sustituto, es también el poder y la victoria. Y con Pablo decimos: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay adicción, porque no hay mal hábito, porque no hay forma de ser ni temperamento que no pueda ser moldeado y cambiado por la gracia del Señor. Con razón el apóstol San Pablo soñaba
con su iglesia en Galacia y les escribe diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Verdad que produce satisfacción y hasta orgullo cristiano cuando nos dicen: oye, ¿cómo se parece ese hijo? ¿Cómo se parece tu hija? Sí, tomamos aire, levantamos el pecho y decimos: ese es mi hijo. Pues el Señor se siente muy contento y sonríe cuando sus hijos lo hacen quedar bien, como lo hizo Job. ¿Te acuerdas? ¿No has considerado a mi siervo Job? Le dijo el Señor a Lucifer, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El honor de Dios, el honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de sus hijos. Y el propósito de esta serie es señalar la belleza superior y cómo el cielo ha derramado en la persona de su Hijo y en el amigo Espíritu Santo todos los elementos que necesitamos para que se pueda rehacer en nosotros la imagen perdida de nuestro Señor en el huerto del Edén con el pecado de nuestros primeros padres. Debemos contestar algunas preguntas en nuestro tema de hoy. ¿En qué consiste la hermosura de Cristo? ¿Cuál fue el secreto de la belleza de nuestro Señor? Si le preguntáramos a algunos escritores inspirados, ¿qué pensaban, qué concepto tenían acerca de Jesús? Escucharíamos, por ejemplo, a Pedro diciendo que Él es precioso, 1 de Pedro 2:7. Para Isaías, el Señor es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para el apóstol San Pablo, el Señor Jesucristo es el todo en todos. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Aún el profeta Ageo nos dice que Él es el deseado de todas las naciones. Ageo capítulo 2, versículo 7. Y el mismo Padre Celestial contesta diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me siento complacido. Y ya que el propósito de la vida cristiana es conocer a Dios, a Jesucristo, como dice su palabra, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me gusta la inspiración poética de Calderón de la Barca, quien dice: ¿qué quiero, Jesús? Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo por buscarte, quiero perderlo todo por hallarte, quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en esas huellas de tu herida, quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Ese es el anhelo del pueblo de Dios. Deseamos conocer la belleza del Rey de los cielos, su imperturbabilidad, su espíritu amoroso, su espíritu de perdón, su espíritu de compasión y de servicio que le llevó a una cruz por salvarte a ti y por salvarme a mí. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 2, Isaías capítulo 53, versículo 2, que Jesús no tenía parecer físico, subirá cual renuevo, dice el texto, delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. De esa belleza, mis amados, nos presenta la palabra del Señor, de su pureza, en la cual Jesús se preocupó más que por la belleza física. Dice el deseado de todas las gentes en la página 29, que Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer
a quienes le siguiesen. En medio de una cultura en la cual es tan desemejante el concepto de belleza, influenciado por la vanidad, por la genética y la moda, el Señor tiene un concepto superior acerca de la belleza. ¿Y qué hacer en un mundo bombardeado de inmoralidad y de maldad? Recordando cómo era en tiempos del apóstol San Pablo allá en la iglesia de Corinto, aquellas personas que se desaniman tan fácilmente cuando observan las cosas que pasan aún entre el profeso pueblo de Dios. Haríamos bien en ir con el apóstol San Pablo a su lema y su concepto allá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, donde el apóstol se propuso no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si queremos crecer, como dice San Lucas capítulo 2, versículo 52, un cuadro que nos resume la vida de Jesús, la palabra del Señor dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. He ahí, mis queridos, las dimensiones del verdadero crecimiento y la verdadera belleza. La simetría de un cristiano no solamente es la belleza física, no solamente es el desarrollo mental, es también el desarrollo social y el desarrollo espiritual. Y Jesús crecía mentalmente, físicamente, socialmente y espiritualmente. Acompáñeme a un recorrido rápido de las 9 virtudes máximas de belleza, de atributos del carácter del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 13 que el fruto del Espíritu, en singular, trae como resultado un abanico de atributos hermosos que fueron desplegados y experimentados en la vida de Jesús en esta tierra. Y el primero de ellos, lo recordamos, donde dice que el fruto del Espíritu es amor. He ahí la virtud máxima del cristianismo y el atributo más precioso de la belleza del Señor Jesucristo. Un amor abnegado, un amor intercesor, un amor sacrificado, como dice Efesios 5, capítulo 25, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es un amor sacrificial, es un amor perdonador. Con razón el Señor nos dice en San Juan, capítulo 13, versículo 34, si me acompañan, San Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros, que también os améis los unos a los otros. Preciosa declaración que nos dice entonces que la cúspide del amor está ejemplificada en el Señor Jesucristo. Y es un mandamiento nuevo, porque seguramente muchos de nosotros no lo hemos experimentado en su plenitud. ¿Y qué más distinguió la vida del Señor? La vida del Señor estaba distinguida por su gozo y por su alegría. Qué lindo atributo de carácter y cuánto lo necesitamos. Uno de los que yo más le estoy pidiendo al Señor, que me permita sobreponerme a las dificultades del diario vivir para poder expresar en mi rostro y desde el corazón el contentamiento. Porque, ¿saben? La palabra gozo es mucho más que alegría, es mucho más que la felicidad del payaso que hace reír a los demás y tiene una pena en su corazón. Estoy pensando en el gozo del Señor Jesucristo, quien dice en su palabra en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 11, San Juan, capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿No les parece maravilloso tener la alegría y el gozo del Señor Jesucristo? Ser cristiano no es ser aburrido. Algunos piensan, y hasta dicen algunos, ustedes parece que fueron bautizados en vinagre, se los ve tristes, carilargos, pero el Señor Jesucristo cargaba a los niños
y se gozaba aún en asistir a la fiesta, en las bodas de Caná, compartiendo con altura y con responsabilidad. Ser cristiano es disfrutar, como dice el Señor. Deseo que seas próspero en todo, que tengas vida y que la disfrutes en abundancia. ¿Y qué decir acerca de la paz de Jesús? La palabra del Señor nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 39, que un día se desató una tempestad en alta mar y allí iba el Rey del mundo, pero en esta ocasión no iba en calidad de dueño, estaba dependiendo como un niño en los brazos de su padre, y vinieron los discípulos a despertarlo, dice el texto sagrado, despiértate que perecemos. Y Jesús, con toda serenidad y toda calma, en vez de emprenderla contra los discípulos que no lo dejaron dormir tranquilamente, le dijo a la tempestad, calla, enmudece. Lo distinguía una paz y una serenidad envidiable. Esa paz la necesita nuestra humanidad. Es algo que adorna nuestros hogares, nuestras iglesias. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. San Juan capítulo 14, versículo 27. Y al hablar de la belleza de Jesús, salta el atributo maravilloso de la paciencia. La palabra del Señor dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Deseas tener verdadera belleza? No solamente la de la silueta de 90, 60, 90, de la musculatura y el rejuvenecimiento, sino el de la paciencia, porque es el adorno, como dice Pedro, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, cómo era la paciencia de Jesús. 1 de Pedro nos dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué precioso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue probado en todo, pero sin pecar. Y la palabra del Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. Hay momentos en los cuales estamos reprobando la injusticia, pero algunos andan en cuarta, como andaba Pedro, y el Señor nos invita en esta serie, Embelleciendo tu Carácter, para que coloquemos nuestros ojos en el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. ¿Cuánto hace falta esta virtud en los hogares, en las oficinas, en las canchas, en los tribunales, mientras estamos conduciendo en el tráfico, en las juntas de la iglesia? El Señor va a tener un pueblo al final que va a repoblar el cielo, de los cuales dirá, aquí está la paciencia de los santos, que allí puedas estar tú y pueda estar yo para gloria del Señor. ¿Y cómo era la benignidad del Señor Jesucristo? En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, en otro atributo del carácter de Jesús, dice la palabra del Señor, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Jesús está desplegando los atributos del Espíritu Santo en su vida y su ministerio en esta tierra. Y el siguiente atributo es la bondad. La palabra del Señor dice que anduvo haciendo bienes. Allá en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una linda característica, un lindo atributo de belleza. Jesús compartía con los demás y hablando de su ministerio
estuvo haciendo bienes. He ahí la belleza de un cristiano, de un hijo de Dios. Dentro de las características, dentro de los atributos de belleza del Señor, también resalta la mansedumbre. Como dice Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8. Si me acompañan, Filipenses capítulo 2, preciosa declaración, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es ejemplar la humildad y el amor de nuestro Señor Jesucristo manifestado, y nos invita para que nosotros también podamos experimentar esa mansedumbre. Y al considerar su noble ejemplo desde el pesebre hasta el Calvario, la palabra del Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El siguiente atributo de belleza que desplegó el Señor Jesucristo es, por supuesto, el dominio propio. Porque la verdadera grandeza del hombre no consiste en ser esclavo de las concupiscencias y de las pasiones, sino amo y Señor. Hombre no es el que toma tantas cervezas y puede hacer tantas destrezas. Hombre, aquel que puede tener esos principios sólidos de carácter, absteniéndose y sometiendo su voluntad. Nuestros hogares necesitan esa clase de hombres, padres, esposos y cristianos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en el libro de San Mateo, ¿qué fue lo que ocurrió cuando el enemigo de las almas tentó sin misericordia al Señor Jesucristo, que estaba ayunando? He ahí el gran atributo de belleza del dominio propio en la vida de Jesús. 40 días de ayuno. Y respondió: escrito está, Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro Rey y Salvador. ¿Deseas verdadera belleza de carácter? Si hay un atributo, si hay un elemento y un principio que necesitamos, es el del dominio propio, no el del demonio propio, como dicen algunos. También le ofrecieron a Jesús estupefaciente, un vinagre allá en la cruz, y nos asombra la respuesta del Señor Jesucristo, quien se abstuvo, quien se negó para contaminar su mente. Aún se estaba muriendo, pero quería morir dignamente, recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, y recordando también la linda promesa del libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde está la promesa para aquellos que desean esta virtud de carácter tan necesitada, tan esperada, la del dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, donde dice el Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un día vinieron a tentar al Señor Jesucristo tratándolo descomedidamente. En el libro de San Juan, capítulo 8, encontramos un cuadro asombroso del ejemplo de dominio propio de nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor allí en San Juan, capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. ¿Y cómo contestó Jesús? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Asombrosa declaración, queridos hermanos, queridos amigos. Jesús no estuvo dispuesto a dejarse llevar por aquellas palabras tan hirientes que le propiciaron a Jesús al decirle: nosotros tenemos un padre, tú eres hijo de fornicación. ¿Qué haríamos nosotros
cuando nos recuerdan la familia en un acto de provocación. He ahí el noble ejemplo y la belleza del Señor Jesucristo. Estamos viendo entonces los atributos de belleza del Señor. ¿Y qué decir acerca de la fe de Jesús? Recordamos la fe de Abraham, recordamos la fe de los grandes héroes de la Biblia, pero me gusta la fe de Jesús. Allá en San Juan capítulo 11, versículo 41 y 42, frente a la tumba de Lázaro, ¿saben cómo dice Jesús? Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Jesús da gracias primero, antes de que el hecho acontezca. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo es nuestra confianza en el Señor? Si hay un atributo de belleza, es realmente la fe que confía plenamente como un niño en sus padres, en su Padre, en los brazos y en la dirección de nuestro Dios. Fe es creer que Dios nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. Y aunque no lo entendamos, podemos vivir en contentamiento y en conformidad con la voluntad de Dios. Alguien me dice, o sea, pastor, que yo puedo estar muy bien presentado, muy bien combinado, pero si ando renegando y con incredulidad, ¿me hace falta algo? Eso es lo que estamos tratando durante esta serie. Una cosa es el atuendo externo y la presentación externa, otra cosa es la paz interior y la belleza del corazón. ¿Y dónde estaba el secreto de belleza y de poder de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan capítulo 5, versículo 30. Pero Jesús nos da una buena noticia. Trae esperanza para decir, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no podía hacer nada por Él mismo, pero añade la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 10, el Padre que mora en mí. Sí, mis queridos, Jesús nos ofrece justicia imputada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados pasados y nos ofrece justicia impartida para nuestra transformación y santificación y preparación para ver el rostro del Señor. ¿Cuáles fueron las 4 fuentes que embellecieron y fortalecieron y sostuvieron al Señor Jesucristo? En primer lugar, por supuesto, la palabra del Señor. Así como un atleta se preocupa por su dieta y su nutrición para tener buen estado físico y como comemos, también lucimos, de igual manera la belleza espiritual está en proporción al tipo de alimento. La palabra del Señor nos dice que Jesús tenía una receta y es la que encontramos en San Mateo capítulo 4, el versículo 4. ¿Cuál era la frase y la regla que dirigía el Señor Jesucristo? La palabra del Señor dice, escrito está. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, mis amigos, ¿por medio de qué venció Jesús en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra de Dios pudo resistir la tentación. El consejo es, cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestras debilidades, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra, deseado todas las gentes en la página 99. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Deseas limpieza del alma? He ahí el secreto del Señor Jesucristo. Y el cristiano vive no de algunas palabras, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo elemento que embellecía y fortalecía la vida de Jesús es la llave de la oración. Nos gusta pensar en las oraciones de Jesús. Y así como un atleta se oxigena y corre en proporción a su capacidad respiratoria, de igual manera la belleza del cristiano está en proporción al oxígeno
y a la relación íntima que sostiene con el Padre a través de la oración. Me gusta la declaración del libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo oraba Jesús? Hebreos, capítulo 5, versículo 7 dice: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo eran las oraciones de Jesús? Con reverencia, con pasión, con dedicación. El cielo está muy ocupado para las oraciones mediocres. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo oraba Jesús? Marcos 1:35 dice que siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oraba en las noches, dice San Lucas capítulo 6, versículo 12. Oraba constantemente, añade Lucas 22:39, que saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Jesús le tomó una fotografía a Natanael debajo de una higuera y dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabes cómo lo encontró? Lo encontró en comunión y en oración debajo de la higuera. ¿Deseas que el Señor te tome una foto en su belleza? Él te va a encontrar en una actitud de comunión íntima a través de la oración. Contemplad, pues, al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, dice Hechos de los Apóstoles, la página 46, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula poder para resistir el mal y para atender a las necesidades de los hombres. ¿No te parece tremendo cuadro? Jesús acumulando poder, y cuánto necesitamos nosotros para poder resistir el mal, entonces tener ese camino, esa fortaleza que necesitamos a través de la oración. El Señor Jesús, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Camino a Cristo, en la página 83. Es emocionante estudiar también los motivos de oración que tenía Jesús. Jesús oraba para tomar decisiones, dice Lucas 6:12. Oraba para resistir la tentación, dice Lucas 22:40. Por la unción del Espíritu Santo, Lucas capítulo 11, versículo 13. Oraba por sus enemigos, Salmo 109, el versículo 4. Oraba por nuestra salvación, San Juan capítulo 17, versículo 24. Qué emocionante. Jesús ora por ti y por mí para que estemos en la pasarela de los redimidos en el reino de los cielos, y ora para que tú y yo podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús es nuestro ejemplo en la oración, en el estudio de la palabra. Allí encontró el Señor la fortaleza. ¿Y qué decir del tercer secreto de fortaleza y belleza del Señor Jesucristo? Hago referencia a la dádiva maravillosa que nos convence, que nos convierte, que nos transforma y nos capacita para el servicio, a saber, el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dice allá en Lucas capítulo 4, versículo 18, San Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese fue el secreto
de la vida del Señor Jesucristo. Y es el secreto de belleza y transformación de un cristiano. Jesús pudo anunciar en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Nos gustaría decir lo mismo a nosotros también? En Hechos capítulo 10, versículo 38, encontramos un resumen extraordinario que puede confirmar la belleza del Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Hechos capítulo 10, en el versículo 38, donde leemos la palabra del Señor, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que los milagros que hacía Jesús los hacía realmente el Espíritu Santo, el Padre morando en él, lo hacían los ángeles, porque Jesús es nuestro ejemplo en calidad de hombre en esta tierra. Así que Jesús encontró varias herramientas y fortalezas del cielo para vencer el mal, a través del estudio de la palabra, a través de la oración y siendo lleno del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, la vida del Señor se distinguió por su servicio y su entrega, porque no hay atleta con musculatura, con estado físico, que no practique, que no tenga una disciplina diaria. Y no hay cristiano con belleza y con musculatura espiritual si no está dispuesto a tener disciplina y también a ejercitarse vigorosamente. La palabra del Señor nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo capítulo 20, en el versículo 28. ¿Deseas belleza? No hay nada que haga sonreír tanto al cielo y a esta tierra tan atropellada y tan agitada por la maldad y el desamor, como el servicio y la compasión por los demás. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, Isaías, capítulo 42, versículo 1, encontramos lo que la palabra del Señor nos dice acerca del servicio en la vida de Jesús. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones. Sí, ese es el noble ejemplo del Señor Jesucristo, una vida de servicio y de entrega. El apóstol San Pablo deseaba tener la belleza de Cristo. Y en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10, resume que su anhelo era llevar en su cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El Señor ha inquietado mi corazón acerca de este tema. Y le estoy pidiendo y preguntando diariamente al Señor, ¿cómo pueden mis ojos? ¿Cómo puede mi rostro? ¿Cómo pueden mis labios, mis oídos, mi cuerpo, espíritu, alma y ser reflejar la belleza del Señor Jesucristo? El cielo espera anhelante la reproducción del carácter de Cristo en esta tierra. Cuando los ángeles fueron expulsados, el Señor se propuso que iba a repoblar el cielo, y todo lo que el Señor está esperando es terminar esa tarea, que tú puedas cooperar con Él, y cuando estemos listos, Él va a venir para llevarnos a su reino. Sí, mis queridos, Pablo deseaba que Cristo fuera formado en sus miembros, en miembros de la iglesia. Dice Gálatas, capítulo 4, versículo 19, cita preciosa, dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que ese sea nuestro más grande anhelo, como deseamos que nuestros hijos se parezcan. El cielo está anhelante por la reproducción del carácter de Cristo en tu vida y en la mía. ¿Y cómo podemos parecernos a Él? No solamente viendo a Jesús en la palabra, en la oración, en el servicio,
y en la comunión con el Espíritu, lo que necesitamos también tú y yo es un nuevo nacimiento. Mi hija mayor, Andreita, no tiene que esforzarse para parecerse a mí, porque ella tiene mis cromosomas, tiene aún mi sangre, y cuando mis amigos y la familia la ven, dicen, esta es su hija, ¿verdad? ¿Cómo se parece a usted? ¿Deseas parecerte a Cristo, apreciado amigo, querido hermano? Más que un esfuerzo humano, necesitamos un nacimiento divino, el cual nos presenta la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nos parecemos al Señor, más que por intenciones, por nacimiento y por adopción en la familia del Señor. Y recibimos el poder para ser esa clase de cristianos. Y aparte de nacer, recuerdo lo que le ocurrió también a mi hija, cuando la observé por allí que estaba con unas gotas de sangre por aquí en la mejilla. Lo que había hecho era lo que hace el papá todas las mañanas. Había tomado una cuchilla de afeitar y se había cortado un poco, porque ella veía al papá todos los días afeitándose. ¿Deseas parecerte a Jesús? No solamente necesitamos nacer de Él, necesitamos contemplarlo a Él e imitarlo a Él, porque esa es una ley física. Nosotros nos parecemos a lo que contemplamos. Por eso, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, tan conocido, dice que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Necesitamos contemplarlo diariamente y no hay nada más práctico, mis queridos, para adoptar los atributos de belleza y del carácter de Jesús que tener una comunión íntima y un encuentro diario con el Maestro. Quiero recomendarles el estudio de los 4 evangelios, acompañado con mi libro preferido después de la palabra del Señor, el deseado de todas las gentes. Consigue ese maravilloso libro y ten una cita diaria en las horas frescas del día para que lo sigas desde el pesebre hasta el Calvario, y vas a ver que tu vida va a ir adoptando los sentimientos, los pensamientos, y vas a ir creciendo de gloria en gloria a la misma imagen y a la misma estatura como por el Espíritu del Señor. Necesitamos contemplarlo y necesitamos imitarlo. Jesús ha dicho en San Juan capítulo 13, versículo 15, Juan capítulo 13, versículo 15, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol San Pablo llegó a decir, qué desafiante declaración, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 1. Pues bien, nacer de Él, contemplarlo a Él, imitarlo a Él y servirlo, como dijo el apóstol San Pablo allá en el libro de Gálatas, en una entrega total y sincera. Qué lindo que podamos decir como Él en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quiero invitarles, estamos estudiando los principios de belleza de Jesús, digamos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice el apóstol San Pablo. El día que eso ocurra, en tu vida y en mi vida, tendremos la verdadera belleza del Señor. Necesitamos morir al egoísmo, morir al yo. Por eso la vida en Cristo es una vida en que lo miramos a Él. No dependemos de nosotros, miramos a Cristo. Piensa en su amor, dice la sierva del Señor, en su belleza, en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación,
Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como seréis transformados a su semejanza. Camino a Cristo, página 70. He ahí la verdadera belleza de un cristiano. Recuerdo la experiencia de David Livingstone. Murió como misionero en el África y colocaron junto a su tumba un epitafio que dice: el amor de Cristo me constriñó. Lo que conmueve, lo que apasiona, lo que embellece, lo que transforma y motiva realmente a un hijo de Dios es el amor que fluye de la cruz del Calvario. Como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. ¿Sabes? No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa. Contemplamos a Jesús en su incomparable amor, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y es la visión del Salvador la que atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Mientras Jesús se ha ido al cielo a preparar mansiones para sus hijos, su pueblo debe estar preparando y facilitando y cooperando para la transformación y la edificación de nuestro carácter. Como dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, cuando el carácter de Cristo sea reproducido en el pueblo, en sus hijos, vendrá Él para reclamarnos como suyos. Que nuestros ojos, que nuestros labios, que nuestros oídos, que nuestro estómago y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. El que teme a Jehová, éste será alabado. Es el arreglo del corazón, el incorruptible ornato, dice Pedro, de un espíritu afable y apacible, lo que es de gran estima delante de Dios. Dios no nos mira por las riquezas ni por la apariencia externa. Lo más hermoso es el interior. Que el Señor te bendiga ricamente y que al continuar nuestra serie seamos embellecidos para el cielo.